Este derecho no se agota solamente cuando tú tienes acceso a la educación básica o media. Aprender durante toda la vida permite que podamos ejercer otros derechos. La DBB finalmente, si se mira a futuro a dónde quiere llegar y qué está construyendo en este momento para llegar, es generar espacios de discusión que permita el fortalecimiento y sobre todo la creación de puentes y sinergias de todos los actores que conforman el sistema de educación. Sin embargo, como seres humanos, yo creo que tenemos una habilidad muy linda y es algo que solemos perder a medida que vamos creciendo, y es esta capacidad de soñar, ¿no? Les diría que se dieran la oportunidad de ver el brillo de los ojos de alguien que aprendió a leer siendo adulto. La educación es libertad. Entonces, cuando negamos la educación, directamente estamos apagando sueños. Pero cuando la defendemos, estamos encendiendo futuros. Todos y todas tenemos derecho a aprender, sin importar la edad o el lugar. La educación es un latido que nunca se apaga, un motor de cambio y justicia. Esto es Latidos del Saber, el poder de transformar y el derecho a aprender. El podcast de la DBB Internacional, un espacio donde exploramos cómo el aprendizaje en todas sus formas y a lo largo de la vida construye caminos y oportunidades de equidad. Aquí escuchamos voces que inspiran, experiencias que movilizan y soluciones que construyen un futuro donde nadie se quede atrás. ¿Listos para sentir el latido del saber? Comenzamos. Hola a todos y todas, bienvenidos a este podcast Latidos del Saber, el poder de transformar y el derecho a aprender. Un espacio donde las voces por la educación toman fuerza. Hoy tenemos un tema muy especial: la transformación de la educación. Hablaremos acerca de la educación a lo largo de la vida, un espacio en el que exploraremos las diferentes formas de aprendizaje a través de una invitada muy especial. Pero antes, me gustaría preguntarles, o mejor, llevarlos a que reflexionemos un poco acerca de cuántas personas en nuestro país tienen derecho y acceso a la educación. ¿Sabían que son más de 3 millones de personas las que aún no han culminado su educación básica y media? Esto no solo es una situación o una problemática de la educación, sino además es una problemática social que nos lleva a reflexionar sobre también cómo pueden acceder al derecho humano a la educación y por ende a otros derechos también. Para ello, pues, contamos con una invitada muy especial el día de hoy, Laura Alarcón, directora de la DBB International en la oficina de Colombia, y quien nos acompaña en esta apertura de más de 3 años aquí en Colombia con un fuerte liderazgo. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, Andrés, muchas gracias. Tanto tiempo que no te veía. Bueno, Laura, para comenzar y para contarles a todos y todas quienes nos escuchan, quienes nos ven, preguntarte, ¿quién es Laura? ¿Quién es Laura como persona, pero también en su ejercicio como directora de DBB International en este gran ejercicio de liderar la oficina aquí en este país? Siempre es muy difícil cuando me preguntan quién soy yo, quién es Laura, quién es Laura a nivel personal. A nivel personal creo que soy una persona apasionada y auténtica. La educación es uno de los motores de mi vida porque soy producto finalmente de esa gran inversión que hicieron mis padres. Y profesionalmente, como dices, pues llevo a cuestas tal vez un nombre muy pesado que es el nombre de directora, pero una responsabilidad que se respalda detrás de esa palabra un poco en función de venir o volver a Colombia a construir país en una primera instancia y segundo a llevar esta temática tal vez a otro nivel, o por lo menos esa siempre ha sido como la intención personal y profesional. Desde mi background profesional, pues soy una persona que tuvo la oportunidad de formarse fuera del país. He estado muy vinculada con Alemania desde el inicio de mi carrera. Ya son aproximadamente 10 años en los que he podido trabajar liderando proyectos internacionales
e interculturales, específicamente en el fortalecimiento de la formación técnico-profesional en Chile y en el caso de Colombia en el fortalecimiento de estructuras sociales en el país. Volví después de 10 años de haber estado fuera y ya llevamos 3 años con este desafío y sobre todo con esta misión de poder construir país y poder tener esta consolidación de la Oficina Nacional de la DBB Internacional para Colombia. Bueno, sí, son más de 10 años fuera y sabemos que anteriormente estabas en Chile y volver a Colombia con este gran trabajo de contribuir a la educación en el territorio nacional, pues como bien dices, también es un peso muy grande y más como directora de DBB Internacional en Colombia. Bueno, justamente para comenzar esta conversación, me gustaría preguntarte un poco acerca de el aprendizaje a lo largo de la vida. Cuéntanos un poco cómo podemos entender este concepto, porque es clave para garantizar también el derecho humano a la educación. Bueno, cuando hablamos de aprendizaje a lo largo de la vida, hablamos de una visión educativa que reconoce que todas las personas pueden y deben seguir aprendiendo en todas las etapas de su vida, desde la infancia hasta la vejez. El concepto trasciende los límites de la escuela y se adapta a todos los cambios sociales, económicos, culturales y tecnológicos que nos enfrentamos normalmente día a día. Por ende, no se limita solamente a los espacios en los que tradicionalmente conocemos la educación, sino que también se extiende al hogar, al trabajo, a la comunidad. No solamente se limita a que sea en la niñez o en la juventud, sino que es continuo y se adapta a las necesidades e intereses de cada persona. Respondiendo a tu pregunta de por qué es importante y cuál es la relación con el derecho humano fundamental a la educación, pues este derecho no se agota solamente cuando tú tienes acceso a la educación básica o media. Aprender durante toda la vida permite que podamos ejercer otros derechos, ¿no? Como el ejercicio del derecho a un trabajo digno, a una participación política. Podemos también a través de esto combatir la exclusión social y la pobreza, promover la equidad, especialmente en grupos que han sido marginados históricamente. Además, también fortalecer la autonomía y el empoderamiento de las personas, permitiendo así que las personas puedan tomar decisiones más informadas, puedan participar activamente dentro de su comunidad y por ende en la sociedad. Bueno, y es algo muy importante, ¿no? Entender que el aprendizaje a lo largo de la vida se da en diferentes espacios, como bien lo nombrabas, y con un fin muy claro y es justamente lograr una equidad social. Y esto evidentemente nos da y nos abre oportunidades también como colombianos y colombianas. Y en este marco también me gustaría entrarme a un aspecto muy puntual y es la educación de personas jóvenes y adultas. Poco se habla de lo que llamamos comúnmente EPJA o Educación de Personas Jóvenes y Adultas y me gustaría que nos contaras también qué es, cómo lo entendemos. Sí, bueno, es un concepto que cuando tú lo escuchas por sí solo es como, educación, pues sí, de jóvenes y adultos. No dice mucho, ¿no? Pero en realidad la EPJA es una modalidad educativa que responde a las necesidades de personas que no tuvieron acceso o tuvieron que salir del sistema educativo o personas que desean seguir aprendiendo en la adultez. Esto incluye la alfabetización, la educación básica y la educación media para adultos. También incluye lo que es educación técnica, pero también incluye lo que es la formación para el trabajo. E incluye también aprendizajes o espacios de aprendizajes no tan cotidianos como lo puede ser espacios culturales, comunitarios y también ciudadanos. Y es clave para garantizar el derecho a la educación sin importar la edad. Y esto sobre todo se hace mucho más pertinente en países donde existen brechas educativas tan diametrales y tan grandes. Entonces para Colombia es, como tú decías, 3 millones de personas, es bastante. Es bastante, realmente la brecha en Colombia sigue siendo muy grande y aún más hoy cuando también no solamente hablamos de una alfabetización, sino que no solamente es aprender a leer y escribir, sino que ahora tenemos también una alfabetización digital y tenemos
analfabetas digitales. Y allí también quiero preguntarte, ¿no? Ya lo tocabas un poco frente a las diferentes modalidades educativas. Y sabemos que dentro de ello también existen espacios formales, ¿no? Desde la institucionalidad, pero también los no formales e informales. Me gustaría que también pudieras explicarnos un poco acerca de esas diferencias, de también por qué es importante reconocerlas, porque no hablamos de una sola educación, hablamos de múltiples educaciones que se están gestando en el territorio y que contribuyen al desarrollo también como país. Sí, bueno, creo que es importante partir sobre todo por qué es importante reconocerlas más allá de diferenciarlas, ¿no? Y es, si hablamos o cuando hablaba yo del aprendizaje a lo largo de la vida, planteábamos que este concepto trasciende límites o los límites que esencialmente todos aprendimos en la escuela y se adapta a contextos sociales, económicos, culturales y tecnológicos que pues enfrentamos, ¿no? En relación con esto podemos visibilizar o podemos decir que la importancia radica en la urgencia de visibilizar y reconocer los saberes que no siempre son certificados. Entonces, por ejemplo, es importante mencionar que toda la oferta que existe de manera formal o en modelos que tradicionalmente son conocidos, también existe de otra manera en modelos que tal vez no son tan conocidos, pero que de cierta manera generan esta complementariedad entre maneras y formas de aprendizaje. Entonces creo que eso es importantísimo, sobre todo cuando tenemos realidades tan distintas entre, solo por mencionar, la ruralidad y la urbanidad. Ahora bien, cuando hablamos del sistema formal o hablamos de aprendizaje formal, pues es el sistema que normalmente nosotros reconocemos como lo que vemos o se da en los colegios, universidades, instituciones educativas, escuelas. Esto generalmente tiene una estructura, tiene un currículo y tiene una certificación, es decir, está inmerso en un marco de cualificaciones. Entonces, es tan sencillo como cuando tú te gradúas de bachillerato o cuando tienes un grado de título universitario. Por otro lado, tenemos entonces todo lo que hablamos o cuando nos referimos a la no formalidad, que son todos aquellos formatos que ocurren fuera del sistema escolar, ¿no? Escolar tradicional. Y esto no necesariamente ya una certificación oficial. Entonces ahí hablamos, por ejemplo, de talleres comunitarios, cursos de formación artística, cursos de formación continua, todos los cursos a los que tú accedes de manera cultural en cajas de compensación, etc. Y por último, que es un poco tal vez la línea más delgada, que es el aprendizaje informal, y es cuando hablamos de procesos que se gestan o se realizan en la vida cotidiana. Entonces, normalmente no tienen una planificación o una estructura regida por algún sistema u otro, sino sencillamente son procesos que se dan. Entonces, no sé, por ejemplo, cuando tú aprendes sobre un tema viendo videos o cuando conversas con otras personas, ¿no? Esta tradición oral, claro, por ejemplo, en lugares donde el rol del abuelo o el sabedor, sí, es muy importante. O, por ejemplo, el aprender haciendo, las labores del campo. Pues no necesariamente se estudian en un libro, ¿no? Sino se aprende de cierta manera haciendo. Uh-huh. Bueno, justamente en esa vía también de reconocer esos saberes y estas distintas modalidades educativas también, cuéntanos un poco cómo se está viviendo en Colombia el aprendizaje a lo largo de la vida, que finalmente es también nuestra bandera, ¿no? Uh-huh. Decirle a la gente, puedes aprender independientemente de la edad que tengas. O donde estés. O donde estés. Uh-huh. Sí, bueno, yo creo que en los últimos años el concepto como tal ha cobrado mayor importancia, aunque todavía obviamente enfrenta retos grandes. Sobre todo, diría yo, hay una falta de conocimiento en la agenda de educación como de este concepto. Sin embargo, hay avances. Entonces, hoy tenemos políticas públicas orientadas a la EPJA. Contamos también con programas como por ejemplo lo son los modelos flexibles de educación, programas también de entidades estatales que ofrecen formación continua, diversas iniciativas comunitarias. Esto es fundamental y muy importante porque, por ejemplo, en zonas rurales dispersas el
Estado tal vez no alcanza a llegar con sus ofertas, y es ahí donde aparecen estas otras figuras y procesos de aprendizaje que de cierta manera suplen esta demanda de formación. Y también hay un alcance muy grande y creo que un esfuerzo en generar programas en términos digitales para poder generar esta alfabetización digital, ¿no? Entonces existen cosas. Otro punto importante es que se reconocen los modelos propios de educación, por ejemplo, de comunidades indígenas o afrodescendientes. Esto también es un avance grande. Y existe un ecosistema bien diverso. Entonces está la academia por un lado, está el sector privado, está el sector público y está la sociedad civil, que generan de cierta manera ofertas permanentes de aprendizaje a diferentes grupos poblacionales. Y yo me atrevería a decir que parte o gran parte, si no es el 80% de estas ofertas, pues están enfocadas, o hay un esfuerzo muy grande en que esas ofertas sean y lleguen a poblaciones vulnerables. Entonces, eso es muy importante. Por supuesto, hay retos grandísimos y siempre es difícil como nombrar lo malo, pero creo que también es importante hacerlo porque cuando uno lo ve, pues tampoco es que sea tan difícil llegar a eso si uno encuentra un mínimo común de trabajo. Entonces tenemos pues que el financiamiento público es escaso, creo que eso es una discusión y un diagnóstico que ya está más que diagnosticado. Importante también que hay una persistencia de brechas en el acceso, especialmente en las zonas rurales, ¿no? Y eso creo que todos los gobiernos han hecho un esfuerzo enorme en construir, pero pues bueno, geográficamente tenemos una diversidad grande, entonces pues es un tema que todavía nos aqueja. Existe una desigualdad también en el tema de aprendizaje o alfabetización digital, lo cual limita de gran manera, por ejemplo, que todas estas ofertas o iniciativas de aprendizaje en línea pues tengan un alcance mayor. Sin embargo, a mi juicio, y con esto como que quiero cerrar un poco, es para mí lo más importante o el reto más grande es la falta de una articulación mayor entre sectores: educación, trabajo, salud, cultura. Y esto porque es necesario tener una política integral de aprendizaje permanente donde se aborde toda la complementariedad de estas ofertas. Y las ofertas existen, los actores existen, las cosas están pasando. Pero no que hay es una lo único articulación que real. falta es una articulación real para poder llegar a este concepto global. Hay en Colombia un ecosistema de aprendizaje a lo largo de la vida. Como nos contabas, sabemos que son grandes los retos que tiene Colombia también en el fortalecimiento educativo y las alianzas que tiene que hacer intersectoriales, ¿no? Para realmente lograr esa integración y fortalecer la educación en Colombia en temas de acceso, de cobertura. Y allí me gustaría entonces preguntarte acerca del quehacer de DBB, ¿no? ¿Qué acciones están llevando a cabo para fortalecer este aprendizaje a lo largo de la vida? Bueno, Andrés, la DBB Internacional aborda de manera transversal el concepto de aprendizaje permanente a lo largo de la vida. ¿Cómo lo hacemos? Creando puentes y creando sinergias entre los diversos actores. Entonces está el Estado, está el sector privado, está la sociedad civil y está la academia. Con esto el objetivo es potenciar y valorar las modalidades existentes de aprendizaje de formación formal, no formal e informal. Nuestro eje transversal de trabajo, pues como lo mencioné, es la educación, y por eso a través de apoyo financiero y técnico trabajamos con organizaciones e instituciones en aproximadamente 32 países donde DBB tiene presencia, pero esto se aborda principalmente como en 4 áreas generales. La primera es como la implementación de proyectos colaborativos entre socios locales e internacionales. La segunda es asociándonos y trabajando mancomunadamente con organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil en los países donde trabajamos. La tercera es el fortalecimiento de redes y plataformas de conocimiento. Y la cuarta es promoviendo mejores prácticas, sobre todo en el campo de la educación de adultos a través de la investigación. Es importante también mencionar que nosotros tenemos como marco de funcionamiento los lineamientos de la política de desarrollo alemana. La DBB es el
Instituto de Cooperación Internacional de la Asociación Alemana para la Educación de Adultos. Entonces, por ende, los ejes prioritarios se enmarcan en la política de cooperación y desarrollo alemán para América Latina y el Caribe. En ese sentido, trabajamos fuertemente como en 3 pilares. El primer pilar es la transición justa hacia la protección del clima y la biodiversidad mediante una economía sostenible. La segunda es buena gobernanza y promover la paz y la democracia. Y por último es la equidad de género vista también como desde cómo se promueven sociedades justas a través de una política de desarrollo feminista. Esas son como las 3 áreas. Entonces, en función de eso, para Colombia se han definido 4 áreas temáticas: paz, género, cambio climático y alfabetización. Como mencionaba antes, pues al abordar y tener conocimiento de que hay tantas modalidades de aprendizaje, se amplía la concepción del concepto de educación y ya no nos limitamos solamente a trabajar con el sistema escolarizado, sino que también nos expandimos a otros formatos que responden un poco más de manera pertinente a los contextos y a las realidades de las personas o grupos objetivos a los que queremos llegar. Pero lo importante y lo que quiero renombrar acá es el fortalecimiento y el trabajo en conjunto que tenemos con aliados nacionales. Entonces trabajamos muy de la mano con el Ministerio Nacional de Educación, con el Departamento de Prosperidad Social, iniciativas ya a nivel distrital con la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, pero por el otro lado tenemos el sector académico, donde tenemos una estrecha relación con la Universidad del Bosque, la Universidad Pedagógica, la Universidad Javeriana de Cali, y por supuesto también con organizaciones sociales de base, organizaciones de la sociedad civil y fundaciones empresariales. Actualmente el tema de género creo que ha sido uno de los temas más transversales y de los que en 3 años hemos podido trabajar. Te imaginarás que el primer año de consolidación de oficina pues fue muy burocrático, pero ya a nivel técnico sí hay una bandera y es el tema de masculinidades corresponsales, y esto lo estamos haciendo especialmente en Usme, en la zona rural de Usme. Tenemos por otro lado el tema de desarrollo sostenible y paz, que está igual relacionado, y ahí hay un fuerte trabajo desde las organizaciones de la sociedad civil en el suroccidente colombiano. Por otro lado tenemos el tema de alfabetización y educación para adultos, donde reconocemos que hay una necesidad muy latente en poder fortalecer las redes existentes en el país, poder ampliarlas, poder generar conexiones y sinergias un poco más profundas y un poco quitar estas banderas politizadas que lo único que hacen es segregar. Pero también ahí tenemos una iniciativa muy grande, y es cómo dignificamos y fortalecemos el rol del formador de adultos y cómo podemos también ayudar a generar los enlaces necesarios para el reconocimiento de todos estos saberes previos de la realidad de tantas 3 millones de personas en Colombia. Entonces, eso es un poco el cómo hacemos o qué estamos haciendo, pero para concluir finalmente, y lo diría yo también de esa manera, es la DBB finalmente, si se mira a futuro a dónde quiere llegar y qué está construyendo en este momento para llegar, es generar espacios de discusión que permita el fortalecimiento y sobre todo la creación de puentes y sinergias de todos los actores que conforman el sistema de educación. Claro, Laura, muy importante, ¿no? Todo el trabajo que lleva a cabo DBB en todas estas líneas de acción, ¿no? Tanto de sostenibilidad como de género, de alfabetización y educación de adultos, creo que le apuntan a un fortalecimiento, a un desarrollo de país realmente importante, ¿no? Porque son pilares fundamentales para el crecimiento. Y aún así, y aunque ya en nuestra conversación lo hemos ido nombrando, sabemos que existen unos desafíos enormes en el tema de la educación para personas jóvenes y adultas. Como DBB, ¿con qué desafíos, qué barreras te has encontrado también que enfrentan los jóvenes y adultos para acceder a la educación? Bueno, yo creo que las personas jóvenes y adultas, o bueno, cualquier grupo vulnerable suele
enfrentar una combinación de barreras, ¿no? Una combinación de barreras sociales, económicas, institucionales y por supuesto también culturales, así no lo queramos reconocer. Así es. Si hablamos de barreras económicas, pues es evidente que faltan recursos siquiera para acceder al sistema público de educación. Normalmente la realidad de estas personas es que hay una necesidad importante de trabajo para poder sostenerse o poder ayudar en su casa, lo cual evidentemente transporta la prioridad de estudio como última instancia, y pues eso al final hace que no accedan al proceso formativo o al sistema nacional de educación. Por otro lado, tenemos también barreras sociales y culturales, y cuando yo hablaba de, así nos cueste reconocerlo, todavía hay estigmas y prejuicios muy fuertes sobre el adulto que quiere culminar o completar su educación media o básica, y también una falta de apoyo enorme dentro de su entorno. Entonces es una persona que se enfrenta pues culturalmente a ciertas barreras y termina desistiendo también por el enfrentarse a eso. También hay otro grupo de personas que tal vez accedieron en un momento al sistema de educación y por cosas de la vida tuvieron una mala experiencia, entonces el miedo al fracaso pues no los hace otra vez volver a retomar con ganas el poder y el querer estudiar o superarse desde ese ámbito. Por otro lado, en las barreras de acceso físico y tecnológico, pues, a ver, acá en Colombia tenemos escuelas o centros de formación en zonas rurales que por más de que se haga un alcance de poder llegar y cubrir a cierta población, pues las distancias son grandes, las formas de distancia también son difíciles, entonces las limitaciones de acceso pues son aún mayores. Y esto también está un poco de la mano del tema de la alfabetización digital. Entonces encontramos una forma de pronto de acceder a educación un poco más fácil, pero tenemos una barrera de conectividad. Otro punto importante es la falta de pertinencia, y yo creo que acá es importante también mencionarlo porque hay currículos y sobre todo cuando hablamos de educación de adultos son poco contextualizados y totalmente desalineados con la realidad de las personas que acceden a este tipo de vida, de educación. Entonces eso es importante. Y también pues existe una dificultad muy grande en homologar esos saberes o reconocerlos. Entonces, ¿cómo podemos llevar a estos oficios y estos saberes ancestrales a que se vean reconocidos dentro de lo que se concibe como educación básica y media, por ejemplo? Esa es una discusión interesante. Y por último y no menos importante, yo creo que acá es importante también mencionarlo, es pues la violencia y el conflicto, ¿no? En algunas regiones de Colombia el conflicto armado y la inseguridad pues siguen siendo parte de, y eso pues evidentemente hace que las personas puedan desistir o sencillamente no puedan acceder al servicio de educación. Sí, realmente el panorama es crítico, ¿no? Pero afortunadamente tenemos también una visión positiva desde las múltiples organizaciones como DBB que le apuestan a este fortalecimiento, pese a todos los desafíos que nos nombras y que son realmente latentes en Colombia. Un poco para no de pronto caer, desanimarnos, ¿no? Frente a este panorama educativo que suele a veces ser muy crítico. Me gustaría que nos contaras también un poco acerca de cómo visualizas ese futuro, ¿no? Cómo visualizas el fortalecimiento de este aprendizaje a lo largo de la vida en Colombia. Ya mucho hemos hablado también de lo que nos falta, de cómo lo garantizamos, de también lo importante que es integrarnos como instituciones, pero ¿cómo lo visualizamos? DBB, ¿cómo lo visualiza también? Sí, bueno, yo creo que es importante reconocer que hay grandes avances. Uno a veces siempre parte como no, falta, y en verdad ya hay un terreno construido. O sea, nosotros estamos trabajando sobre el trabajo de miles de personas que han trabajado esta temática. Pero pues sí es cierto, hay muchos desafíos, sobre todo estructurales, que son los más difíciles, son los que más compromiso político de recursos y sobre todo una mirada mucho más humana y sensible frente a la realidad de cantidades de personas que existen, pues se requiere, ¿no?
Sin embargo, como seres humanos, yo creo que tenemos una habilidad muy linda y es algo que solemos perder a medida que vamos creciendo y es esta capacidad de soñar, ¿no? Y eso a mí personalmente me gusta mucho. Entonces, tal vez voy a responder tu pregunta un poco naif, pero para mí el cómo lo visualizo es que el aprendizaje a lo largo de la vida esté en un marco flexible, que ese marco sea inclusivo. Pero más allá de que sea inclusivo, es que ese marco sea pertinente. Me imagino también políticas públicas integrales, obviamente que estén bien financiadas, con una inversión sostenida. A veces tenemos estos gobiernos cortoplacistas que generan una dificultad grande en ese sentido, pero sobre todo con una articulación muy sólida entre privados, públicos, sociedad civil y academia, con una cultura sobre todo que fomente que el aprendizaje en todas las edades es importante y eso nos va a ayudar a combatir como los estigmas de los que hablábamos anteriormente. Y por último, un acceso garantizado, ¿no? O sea, se habla mucho de que el Estado tiene que ser garante en acceso y cobertura y yo creo que es algo que se trabaja, como decíamos, durante todos los gobiernos o siempre lo escuchamos y espero que se esté construyendo realmente esos pasos para que esta visualización o este sueño pues a futuro se realice. Pero eso sería como el cómo lo visualizo. Por supuesto. Y mira que es muy lindo también empezar a visualizarnos y pensarnos justamente en un futuro positivo, porque bien como le decías, es un gran trabajo el que ya se está haciendo, no solo desde DEVE, sino las múltiples organizaciones, comunidades, desde la sociedad civil también, los aportes que se están dando a nivel gubernamental o desde el sector privado, todos con la apuesta de contribuir a la mejora del país, a la mejora a través también de la educación. Y una apuesta global es, por supuesto, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de educación de calidad, que de alguna manera nos ayuda a ir caminando en ese mismo objetivo, en esa integración. Entonces, nos permite que el diálogo sea de alguna forma bien direccionado y allí vamos. Y justamente ya que te atreves a soñar y a visualizar una educación también mucho más positiva, enriquecedora, pues te quiero preguntar también, bueno, Laura, ¿qué experiencias también has tenido en tu vida personal, en tu trabajo, que te han llevado a hacer este trabajo de tanta importancia por la educación? Porque para soñar es porque algo nos motiva también, algo que viene desde el corazón. Entonces, me gustaría preguntarte también, ¿hay alguna historia, alguna experiencia? O sea, hay muchas historias. Yo creo que lo lindo de este trabajo es eso, que finalmente así estés alejada bajo el sombrero que tienes en la oficina, de cierta manera siempre estás como con un pie en la realidad y conociendo estas otras formas, conociendo también lo afortunado que eres en cierta medida por tener la realidad que tienes. Sin embargo, hay una historia que sí es muy especial para mí. Es la historia de Juan. Juan fue un anciano campesino colombiano. Él estuvo casado con Carmen por 75 años y tuvo 10 hijos. Que creo que hay muchos Juanes en Colombia un poco con este mismo concepto, ¿no? O con esta misma historia. Juan a sus 38 años tuvo que, producto de la guerra entre conservadores y liberales, desplazarse y pues se vio obligado a migrar al centro del país. Años más tarde, nuevamente producto del conflicto, tuvo que tomar la decisión de con su familia mudarse a Bogotá. Entonces estamos hablando de que de la ruralidad pasó a la urbanidad, una persona que había trabajado y formado y bueno, forjado su ser en el campo. Yo francamente desconozco si Juan terminó o no terminó la primaria. Lo que sí sé es que leía y escribía con dificultad. Sé también que nunca pisó una universidad o obtuvo algún tipo de certificación o diploma por algo que él hubiera hecho. Sin embargo, Juan nunca escatimó en darle educación a sus hijos. Evidentemente, pues educación pública, que era la que podían tener acceso, pero siempre fomentó eso en sus hijos. Juan vivió 94 años, siempre habló de cómo el trabajo y la educación dignifica al ser humano, siempre miró y reconoció al otro como con ojos de bondad
y sobre todo con un respeto hacia las distintas maneras de pensar, que finalmente esto lo puso en una posición de vivir su vida al servicio, pues en una primera instancia de su familia, pero también al principio, o sea, al servicio de su comunidad, claro, y de sus conocidos, ¿no? Producto del trabajo de Juan y de las ganas o de sus ganas de salir adelante, hoy en día en mi familia somos la tercera generación, o va la tercera generación de personas que hemos podido tener acceso a oportunidades que tal vez él nunca tuvo y que tal vez nunca siquiera se imaginó tener, ¿no? Entonces tenemos la tercera generación de profesionales. Y yo siempre he pensado en qué hubiera pasado si Juan hubiera tenido acceso a educarse más, no necesariamente en un marco formal, pero a de pronto tener más oportunidades en temas de formación. Y es por eso y por todos los Juanes de este país y seguramente de Latinoamérica que mi corazón siempre ha estado comprometido con los temas de educación. Yo estoy convencida que solamente a través de la educación, realmente podemos romper los círculos de pobreza y sobre todo reduciremos la desigualdad pues, que tanto ataca a nuestra región. Así es, qué maravilloso, ¿no? Y qué bueno, porque en nuestras vidas, y más en Colombia, siempre hay un Juan, siempre hay una familia que de alguna forma ha tenido que emigrar en nuestro país, pero que también se han levantado y han hecho también de sus futuras generaciones, mira, un futuro también de profesionales, 3 generaciones ya profesionales. Eso es un gran logro y un motivante también para continuar. Claro. Y ya para cerrar también un poco esta conversación, que ha sido también muy lindo tenerte en este espacio, me gustaría preguntarte o más que preguntarte, pedirte que enviaras un mensaje también a quienes aún piensan que la educación pues no es una prioridad. ¿Qué les dirías? Yo creo que es difícil tener esa responsabilidad del mensaje, pero tal vez les diría que se dieran la oportunidad de ver el brillo de los ojos de alguien que aprendió a leer siendo adulto. Tal vez que busquen dentro de su círculo mujeres y reconozcan esa fuerza que han tenido que tener para volver a iniciar sus estudios, retomarlos o culminarlos, después de haber estado dedicadas a la crianza de sus hijos y tener semejante responsabilidad. O que busquen también historias de, por ejemplo, cómo un joven se siente orgulloso que pudo terminar en las noches a pesar de las adversidades y a pesar de tener que trabajar su bachillerato. Yo creo que y es algo que, pues no creo, que estoy convencida. La educación realmente no son solamente libros, no son profesores, no son aulas, no son colegios, no son paredes. La educación es dignidad, la educación es esperanza, pero por sobre todas las cosas, la educación es libertad. Entonces, cuando negamos la educación, directamente estamos apagando sueños. Pero cuando la defendemos, estamos encendiendo futuros y creo que eso es algo que deberíamos cada uno de nosotros, independientemente en el rol en el que estemos, transmitirlo, porque cada uno de nosotros hemos llegado a donde hemos llegado gracias a procesos de aprendizaje en cualquier tipo de formato que hayamos tenido. Entonces es eso, un poco sigamos defendiendo y sigamos encendiendo futuros. Muchísimas gracias, Laura, ha sido maravilloso escucharte y sé que también quienes nos ven, quienes nos escuchan, van a disfrutar muchísimo también conocer de ti, de DBB y de todo el trabajo que se está realizando y que se continuará realizando en Colombia, ¿no? Y invitarles que si este episodio les ha gustado, pues puedan compartirlo con alguien más. Hablemos de la educación, pongamos también en la agenda pública el derecho a la educación en el centro de las conversaciones, de las políticas, de los corazones, y como nos decía Laura, pues la educación es libertad. En este episodio nos hemos llevado a una reflexión poderosa, y es que el aprendizaje no se detiene, se transforma, y también es parte de defender la dignidad, la autonomía y el futuro también de muchas vidas. Así que esto fue pues Latidos del Saber, el poder de transformar y el derecho a aprender. Nos vemos pronto. Gracias.